urinaria y después vamos a proceder con el seminario, ¿ya? La infección urinaria es un problema crónico, ¿no? Que se ve, bueno, crónico en el sentido que es una patología que se ve todos los días en la emergencia, en la consulta externa, ¿no? Y también se han creado mitos, falsedades, ¿no? Creencias sobre esto, ¿ya? Y algunas cosas que están variando. Por ejemplo, hará unos 10 años era común dar los tratamientos preventivos, hoy se ha visto que no tienen ninguna utilidad, ¿no? Y por lo tanto, ¿no? Esos aspectos están cambiando. Vamos a ir viendo en función de esos. ¿Cuál es la idea? ¿No? Es entender la epidemiología y fisiopatología de la infección urinaria en niños, sustentar el diagnóstico y qué ayudas diagnósticas, ¿no? Valorar qué tratamiento es lo que nosotros podemos dar, a pesar que hay protocolos, guías ya establecidas, sin embargo, nosotros tenemos una experiencia, no hablo solo del hospital, sino a nivel de el Perú, que es un poquito diferente a las guías tradicionales, ¿no? Generalmente en otros países comienzan de frente con cefalosporinas, nosotros lo hacemos a veces con aminoglucósidos o nitrofuranos y nos va muy bien, ¿ya? Y evaluar el pronóstico. Ya, la bibliografía básica que ustedes ya conocen cuál es, ¿no? Entonces, el caso de introducción que les pongo, el caso que les pongo es este, ¿no? En el sentido de que ya, es una niña de 5 años, concurre por presentar molestias urinarias de hace 24 horas. El médico lo que hace es indicarle, ¿no? Su examen de orina, llega leucocitos 50 por campo, hematis 10 por campo, le pide su ecografía, la ecografía llega a pilectasia bilateral leve y le da diagnóstico de ITU, inicia amicacina 150 miligramos cada 24 horas intramuscular y le pide su urocultivo. Eso es lo que hacemos normalmente. A las 72 horas, ¿no? Viene para ver el resultado de urocultivo, está recibiendo amicacina, el urocultivo sale negativo y el examen de orina muestra leucocitos 6 a 8 por campo, hematíes 4 por campo, nitritos positivo. Entonces nos queda la pregunta, la interrogante, ¿qué es lo que tiene este paciente? ¿No? Entonces, como antecedentes, ¿no? Tenemos que entender que es uno de los problemas bacterianos más comunes en pediatría, ¿no? Sí. Entonces, eh, y hay una cuestión, ¿no? Entonces, depende de la patología y del manejo. Depende uno de lo que vea generalmente en la posta, todo. Entonces, se presta a varios esquemas de tratamiento, ¿no? Muchos se guían por los síntomas y signos, pero a veces estos signos y síntomas son muy variables, ¿no? Que pueden ser asignados a otras enfermedades, ¿no? O a la inversa, ¿no? Otras enfermedades pueden producir estos problemas que tenemos nosotros, ¿ya? ¿Cuál es la idea? La idea del tratamiento es evitar complicaciones a futuro, ¿no? Y lo que normalmente usamos como un gol estándar es el urocultivo. Ahora, ustedes cuando estén en una posta haciendo sus cenús, es muy difícil que tengan sus cultivos y a veces yo tengo mis dudas, ¿no? Por el tiempo que pueden tener de utilidad los discos para hacer la detección de las bacterias, ¿no? O la metodología empleada para la toma de muestras y más aún el procesamiento de la muestra en un centro de salud o en en una posta. ¿Por qué les digo? Hay varias postas que tienen implementados sus pequeños laboratorios, ¿no? Donde se hacen estos estudios. Mire, sin embargo, incluso acá en la ciudad, nunca me olvidaré el hijo, o sea, un hombrecito, ¿no? Le habían dicho que tenía infección urinaria, hijo de un colega, que en paz descanse, a que ya falleció el colega, ¿no? Me consultaba porque su hijo tenía una bacteria rara en orina, había consultado con el urólogo, le había dicho que era infección urinaria, lo habían tratado ya 2 veces y a pesar del doble tratamiento, ¿no? Seguía con el problema de infección urinaria con un tercer sedimento y cultivo. Recién me consultó y lo que yo le dije, pues mira,
Lo primerito, ¿dónde lo han hecho estos resultados? En tal laboratorio. Le dije, mira, lo más probable es que estos discos estén pasados y te esté dando, o estén contaminados y te esté dando estos resultados. Corre a hacer a este laboratorio que tiene yo por lo menos tengo más confianza. Le hacen en el laboratorio que le indiqué, sedimento normal, urocultivo normal. Entonces, fíjense, ¿no? Entonces, pudiera haber esto en muchas postas o centros de salud. Siempre tenemos que tener casi un control de calidad. Los tres problemas más comunes, ¿no? Que se reducen a ¿qué? Bacteriuria asintomática, le tomamos una muestra, sale bacteria, sospechamos de contaminación, ¿no? Cistitis, ¿no? Molestias urinarias, sobre todo al terminar de urinar, generalmente habla de infecciones bajas, y pielonefritis, que es lo que sí nos preocupa cuando hay fiebre, dolor, distensión abdominal, vómitos, y que muchas veces tenemos que hospitalizarlos a estos pacientes, ¿ya? La bacteriuria es sintomática, muchas veces, como lo dice ahí, asintomática, no hay fiebre, a veces hay molestias para orinar, la niña va frecuentemente al baño, no le duele la espaldita, no hay problema renal. La cistitis es muy parecida porque hay síntomas miccionales, no hay fiebre, no hay dolor, no hay riesgo de parénquima renal, ¿no? Entonces, ¿cuál es lo que hace la diferencia? Que muchas veces los síntomas miccionales son más intensos. Pero la pielonefritis aguda sí, ¿no? La fiebre es alta, hay velocidad de sedimentación elevada, la PCR es elevada, hay leucocitosis muchas veces, y sí puede haber lesiones, ¿no? Riesgo de lesión renal con cicatrices corticales incluso, ¿no? Y que con el tiempo puede llevar a otras patologías, ¿no? Entonces, la cistitis es un problema, ¿no? Del tracto urinario bajo, ¿no? Puede haber, como le decíamos, problemas miccionales, no son muchos, a veces puede haber, ¿no? Dolor al orinar, un mal olor en la orina, que también es lo que hace, sobre todo en las mujercitas, que la mamá llegue con su hijita a la emergencia, ¿no? Acá sí tenemos que hacer diferencia con los niños y niñas que hacen ejercicios, porque recuerden que cuando se hace ejercicio físico puede haber un problema de deshidratación y la orina toma un color oscuro, más concentrado y un olor diferente. Y eso ha hecho que a veces no se tomen exámenes de orina y que pudieran salir patológicos por ese grado de deshidratación. En cambio, la pielonefritis es más fácil de identificar, fiebre, vómitos, ¿no? Muchas veces en pequeñitos lactantes solo tener fiebre alta, 40, 41, puede ser una sospecha de infección urinaria, sobre todo tratándose de mujercitas, ¿no? Por lo tanto, ¿no? Son las guías para podernos orientar, ¿no? Entonces, en quienes se ve la infección urinaria, la academia nos dice, ¿no? Es común entre los 2 meses, 2 años de edad, generalmente hay fiebre, no hay otros datos para sospechar, ¿no? En otros puede haber irritabilidad, no quieren comer, vomitan, distensión abdominal, o también hemos visto infecciones urinarias asintomáticas donde el niño, sobre todo el lactante, no sube de peso, ¿no? Sobre todo cuando son pequeñitos, no sube de peso, no encontramos otro dato, hacemos un estudio de orina y encontramos una infección urinaria totalmente asintomática, ¿no? Son datos que nos están dando, ¿no? La infección. Entonces, importantísimo tener en cuenta esto. Y hablamos de urosepsis cuando hay pues signos inflamatorios notorios, tanto laboratoriales como clínicos, fiebre alta, etcétera, ¿no? Entonces, son datos que tenemos que tener siempre en cuenta. Y ahora, tenemos la posibilidad de hacer estos estudios en periferia. Por lo tanto, nosotros como médicos lo que debemos hacer es apreciar, ¿qué se llama? Apreciar los síntomas que nos dice la madre y preguntar bien dirigido en nuestro examen clínico para poder llegar a ese diagnóstico, ¿no? Entonces, si la mamá solo nos dice que tiene fiebre, nosotros preguntar, ¿no? Si hay dolor, si la bebé se queja o el niño se queja, ¿no? Si se agarra sus partecitas y quiere ir al baño. Entonces, de una manera indirecta, tenemos que sacar información para sospechar esta infección urinaria. La prevalencia, ¿no? Miren, 7% en promedio, menores de 3 meses. Es bastante esto. Entre varones y mujercitas, en menores de 1 año, generalmente es casi idéntico, pero pasado el año esto va a afectar más a las mujercitas. Lo que sí noten la diferencia entre los niños circuncidados y los no circuncidados, ¿no? La teoría dice, ¿no?
Miren, este trabajo es del 2008, decía de que en los pacientes circuncidados, ¿no?, se observa menos infección urinaria. ¿Pero por qué se observa menos infección urinaria? Porque en los pacientes que no han sido circuncidados todavía se sigue haciendo dos prácticas que lamentablemente pues es costumbres sociales. Uno, la falta de higiene, y dos, la manipulación del prepucio que le indica la enfermera, que le indica el médico, que le indica el pediatra, y que le indica la abuela, y que le indica la tía, es decir, todos los que creen saber de medicina, ¿no?, incluyendo médicos, ¿no? Y que la mamá, pues, tiene que hacer caso ante tanta presión. Cuando ya desde el siglo pasado, mire, yo les estoy hablando hace casi 30 años, las recomendaciones es no tocar el prepucio, ¿no? No hacer esos famosos ejercicios como se los hemos repetido varias veces a lo largo del año. Sin embargo, pues hay gente que sigue insistiendo, ¿no? Y muchas veces terminan con complicaciones severas, como hemos podido ver en las complicaciones por una fimosis, ¿no? Que es la parafimosis, ¿ya? Entonces, son datos que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Miren ustedes, este porcentaje de detección va subiendo ya en porcentaje en mujercitas conforme pasamos de los 6 meses y donde se hace pues mucho más notorio cuando pasan del año, ¿no? Entonces, siempre tener en cuenta, ¿ya? Ahora, es frecuente en lactantes y niños, ¿no? La prevalencia puede llegar hasta el 5% y muchos de los casos en menores de 2 años es de la fiebre sin foco. Acá tenemos que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque una de las causas de fiebre sin foco, acuérdense, en los pacientes entre los 6 meses y los 18 meses, incluso hasta los 2 años, es el exantema súbito. Y ahí que un buen examen pudiera ustedes prevenir, ¿no?, de hacer un diagnóstico equivocado y solicitar exámenes insulsos. Un exantema súbito solo hay fiebre, pero un buen examen pudiera encontrar adenopatías cervicales, inguinales, etcétera, orientándonos a un brote viral, ¿no? En cambio, en la infección urinaria no van a encontrar ustedes adenopatías. Segundo, ¿no? En el exantema súbito, el niño le quitan ustedes la fiebre, es un niño completamente normal. En cambio, en un niño con fiebre y con infección urinaria, generalmente está irritable, no quiere comer, no, se lo nota decaído. Entonces, son datos para que ustedes sospechen que su paciente tiene un problema más que todo viral, comparativo a un proceso infeccioso, en este caso, un problema de infección urinaria. Muy bien. Los factores que influyen en la aparición de esta infección, la edad, la circuncisión, sexo femenino, la raza blanca, bueno, puede ser porque los estudios mayores en grandes cohortes se han hecho pues en la raza blanca, factores genéticos, obstrucción urinaria, casos bastante raros, hay problemas renales como válvulas ureterales, ¿no? Los niñitos que tienen algún problema de disrafia espinal, etcétera, ¿no? Entonces, la cateterización terapéutica por alguna razón o de procedimientos es un factor de riesgo, y la actividad sexual, sobre todo en los adolescentes o en los casos de acoso sexual, ¿no?, que siempre ahora tenemos que tener en cuenta, ¿no? Entonces, ¿qué más? Mire, de los otros factores que nosotros les estamos mencionando, es importante esto, la colonización fecal, periureteral y prepucial. Yo siempre he puesto eh, por punto importante esto, ¿no? Una de las razones por las que nos consultan muchas veces la mamá es porque la niña se está enfermando cada rato de infección urinaria, ¿no? Cuando los niños son menores de 5 años, 3, 4, 5 añitos. Y una pregunta que les hago, ¿no? Siempre les digo, señora, ¿no?, ¿a su hijita lo ha visto el médico? Sí, doctor. ¿Le ha examinado genitales? No, doctor. Solo por lo que le he dicho, le ha pedido los análisis. Muy bien. Entonces, delante de la mamá, le digo, o sea, estando la mamá presente ahí, ¿no?, le digo, a ver, señora, vamos a ver, que se eche la camilla, bájele la trucita, le hago bajar a la mamá la trucita y examinamos la región genital. ¿Qué es lo que encontramos? Encontramos muchas veces un eritema en niñas de 4 o 5 años, tipo dermatitis del pañal, igualito que el lactante, ¿no? Y a veces, ¿no?, la mamá cuando dice, señora, mire, eso no debería tener la niña, esto es producto que no la está bañando usted diariamente, ¿no? La gran parte de mamás aceptan cuando uno les dice esto
Y les explicamos, pues mire señora, este es un factor para que la niña tenga pues, infección urinaria. Esto significa que no hay buena higiene. Y a veces hemos tenido casos de mamás que se ponen tercas, ¿no? Agresivas, como cuando uno les dice eso. Entonces lo que hacemos y lo que hago yo, la pongo de barriguita a la niña o al niño también y con un guantecito abro y para ver el margen anal y encontramos, no alrededor del margen anal, no la suciedad de las deposiciones por una mala higiene. Entonces le explico, mire señora, por esto es que la niña se enferma. La niña corre, suda y esta contaminación con estas deposiciones con el sudor escurre y va a contactar la región vaginal, ¿no? Del introito vaginal y de ahí se va a expandir no solo un descenso vaginal, sino también una infección urinaria. Entonces, demostrándole de esa manera, la mamá normalmente comienza a ser más prolija en la higiene de su niña, ¿no? Entonces, hay que tener siempre en cuenta eso para convencer a los familiares, ¿no? Las vías de infección, ascendente, hematógena, sobre todo en recién nacidos, ¿no? Por eso en recién nacidos se habla de sepsis, ¿no? Como punto de partida de una infección urinaria, y los factores asociados, condicionantes como procedimientos como cauterización, traumatismo, ¿no? Y algunos problemas de otro tipo, ¿no? Y por contigüidad, que es bastante raro el problema, ¿no? Para hacer una infección urinaria. La etiología. El 80%, independiente de los estudios que ustedes hagan, este porcentaje puede subir incluso más, Escherichia coli. Y nos preguntamos, ¿dónde está el Escherichia coli? ¿En la piel? ¿Es un germen de la piel? No, pues, Escherichia coli es un germen que hay en las deposiciones. Entonces ya se pueden dar cuenta de dónde está partiendo el problema en los niñitos, ¿no? Y en casos más raros, ¿no? Sobre todo cuando hay ictus recurrentes, niños con parálisis cerebral, con inmunosupresión, podemos encontrar una serie de patologías, de gérmenes, ¿no? Gran negativos, ¿no? Que ameritan un tratamiento y un seguimiento en especial. Pero vuelvo a insistir, con un buen laboratorio, ¿ya? Entonces, cuando ustedes vean, por ejemplo, resultados con Acinetobacter, ¿no? Uno, otro. Tercero, pida un estudio en forma particular, pero en un laboratorio de prestigio, ¿ya? Con el respeto de mis colegas de laboratorio, que son laboratoristas, a veces, ¿no? Por la rotación lenta que hay de pacientes o de pedidos en un laboratorio que no tenga la movilidad. Le voy a poner ejemplo, laboratorio ROE. Laboratorio ROE, pues, tiene pacientes todo el día, estamos haciendo análisis, entonces su rotación de insumos para exámenes de infección urinaria, urocultivos, pues constante. No va a haber ahí discos pasados, etcétera. Pero vamos a poner un laboratorio que haya abierto un médico en Chivay. La rotación va a ser más lenta y muchas veces, ¿no? Por las condiciones de altura, de cuidado, ¿no? Y de pedidos, se vencen o no tienen los cuidados necesarios y los resultados nos pueden dar más reflejando contaminación que una etiología real, ¿no? Entonces, siempre tener eso en cuenta. Entonces, infecciones de riesgo complicadas, ¿no? Fiebres altas, edad menor de 2 años, sobre todo cuando son más pequeñitos, el estado general malo, el aspecto tóxico, niños que vienen con vómitos, diarrea y que llegan a deshidratarse, ¿no? Antecedentes de cuadros anteriores y los factores, ¿no? Los estudios laboratoriales que muestran, ¿no? Leucocitosis, elevación de la velocidad de sedimentación, ¿no? La procalcitonina elevada, ¿no? Etcétera, ¿no? Y el riesgo es que estos niños y niñas con el tiempo puedan hacer hipertensión arterial, cicatrices renales y enfermedad renal terminal. Las de bajo riesgo muchas veces no hay fiebre, ¿no? Generalmente son niñas más grandecitas, molestias urinarias más que todo, el estado general es bueno, hidratación correcta, no hay antecedentes anteriores de preocupación, ¿no? Por lo tanto nos quedamos mucho más tranquilos, los análisis de sangre, PCR, velocidad, ¿no? Procalcitonía son completamente normales. ¿Y qué es lo que da? Uretritis, síntomas miccionales sin fiebre, ¿no? Pueden dar un cuadro similar a la balanopostitis, vulvovaginitis y cistitis, ¿no? Entonces, esto es muy importante lo que le estoy diciendo ahora último para que entiendan, ¿no? ¿Por qué es importante tener en condiciones higiénicas adecuadas a estas niñitas, ¿no? El periodo neonatal es una sepsis.
debemos tratarlo como una sepsis, ¿no? Y amerita un tratamiento como una sepsis, ¿no? ¿No? Entonces, mire, el aspecto séptico es muy importante lo que presenta el niño, ¿no? Entonces, tienen que tener mucho cuidado en esto, ¿no? Como esto corresponde al periodo neonatal, me imagino que lo habrán estudiado ahí, nos vamos a lactantes y menores de 2 años. Entonces, mientras más grande sea el niño, puede haber más signos, ¿no? Irritabilidad, dolor, se queja, llora, todo. Porque cuando son pequeñitos, pues el niño está llorando todo el rato y se nos puede pasar que tuviera una infección urinaria, ¿no? Puede haber fiebre, vómitos, distensión abdominal, comportándose casi como una sepsis en los que son menores de 6 meses, ¿no? La orina maloliente es un buen dato. Las orinas con sangre también es un dato orientativo, pero recuerden que las orinas con sangre puede aparecer. ¿Por qué? Porque está irritada la región perineal. ¿Han visto en la mañana las dermatitis del pañal? No, perdón, el día de ayer, dermatitis del pañal, ¿no? Y esa irritación puede hacer que sangre y confundirnos, ¿no? Dolor abdominal también es una guía. La apatía, la irritabilidad nos deben dar señales de alarma, ¿no? Entonces, y la fiebre sin foco. ¿Qué quiere decir? Que para infección urinaria tenemos que tener muy buena, ¿no?, percepción clínica. En niños más grandecitos es mucho más fácil, ¿no? Puede dar síntomas urinarios bajos, disuria, polaquiuria, molestias, ¿no? Dolor de barriguita, muy raro que haya otros síntomas, ¿no? En cambio, una pielonefritis, sí, el niño o la niña viene con dolor de espalda, ¿no? Fiebre, vómitos. Hacemos la puñopercusión lumbar, es bien dolorosa, a veces queremos palpar abdomen, puede confundirnos hasta con un abdomen agudo quirúrgico. Entonces, hay datos más semiológicos para poder llegar a este diagnóstico. Y diagnóstico diferencial, sepsis, ya lo hemos visto, sobre todo en neonatos, enteritis, la infección urinaria muchas veces debuta con un cuadro de diarrea, ¿no? Y como la infección urinaria nos da también después vómitos, ¿no? Náuseas, vómitos, hace una gastroenteritis y en realidad lo que está haciendo es una infección urinaria. Apendicitis, hemos tenido casos de apéndices que han sido operados y que han sido, al final, apéndices de vergüenza porque el resultado fue una infección urinaria, pero se operó ¿por qué? Porque el paciente se encontraba en muy mal estado general, el dolor existía y ante el riesgo de entrar a una peritonitis era preferible, ¿no?, la operación. Linfadenitis mesentérica, neumonía, miren ustedes, neumonía, ¿no? Infecciones por oxuros, vulvovaginitis, sobre todo las vulvovaginitis en las mujercitas mayores de 2 años. Por eso es muy importante cuando sospechen infección urinaria, examinen el introito vaginal, examinen la región perineal, ¿no? Para poder explicar a la mamá el problema causante de toda la infección, ¿no? Alergias y abuso sexual, ¿no? Hay varios datos, ¿no? Revísense estas reglas de Duty para poder llegar a una sospecha de infección urinaria, ¿no? Y que varias veces les he dicho, incluso lo pueden aplicar para ver una utilidad en la detección de infección urinaria, ¿no? Para una tesis, ustedes cuando terminen su carrera, ¿no? Y que incluso la pueden realizar ahora, hacer unos 50 casos, ¿no? Y observar, ¿no?, cómo les va. Nos serviría muchísimo a nosotros porque no tenemos mucha experiencia en él, ¿no? Y miren ustedes los puntajes que tiene y qué es lo que ve, ¿no? Dolor, olor, ¿no? Antecedentes, ¿no? Tos, ¿no? Ausencia de tos, ¿no? Aspecto séptico, etcétera, ¿no? Los estudios de laboratorio, ¿no? Nitritos, ¿no? Hemograma, etcétera, ¿no? Entonces, y con esos puntajes nos va dando una sugerencia de la posibilidad de tener una infección urinaria, no, ¿ya? Entonces, no lo usamos acá, les soy honesto, ¿no? No sé si en otros hospitales lo usen, en mi hospital alguna vez se lo ha mencionado, pero queda como una posibilidad de hacer un trabajo de investigación sencillo, ¿no? Sencillo realmente, y que es cuestión de revisar la anamnesis y los resultados que hay en el examen físico para llegar a evaluar este test que tenemos, ¿no? Entonces, les va a servir si es que se animan, ¿no? ¿Qué exámenes de laboratorio para una infección urinaria? El común que se pide en emergencia y que generalmente está disponible para todos nosotros es el sedimento urinario, ¿ya?
El problema del sedimento urinario que solo nos da datos de leucocitos, ¿no? No por campo, bacterias, puede darnos cilindros, hematíes, etcétera, pero no nos da otros datos, ¿no? Muchas veces no tenemos la posibilidad de hacer nitritos ni tampoco no esterasa leucocitaria. ¿Por qué? Porque el laboratorio no lo hace de emergencia o no lo tiene y nos quita un examen muy importante para poder hacer el diagnóstico. ¿Pero qué nos sirve? Mire, el pH alcalino, que está en el examen bioquímico, densidad urinaria, ¿no? Hematuria, proteinuria, cilindros, sedimentos, bacterias, nitritos y esterasa. Entonces, todo esto nos sirve para nosotros hacer el examen. Por eso es que cuando ustedes pidan un examen de orina, lo ideal es pedir eso, examen completo de orina, para tener tanto el aspecto bioquímico como el sedimento. Sin embargo, nos estamos acostumbrando a pedir solo sedimento y estamos reduciendo el estudio de la orina solo a una parte, ¿no? Que es el sedimento, cuando tenemos mucha información con los otros datos, sobre todo bioquímicos, ¿ya? Entonces, pidan examen completo de orina y traten de no pedir exclusivamente sedimento urinario, ¿ya? Entonces, ¿pero qué nos puede dar leucocituria? Tomamos el sedimento y nos sale leucocitos 40, 50 por campo, como vimos el caso clínico que les ponía al inicio. El ejercicio extenuante. El ejercicio hace que la persona se deshidrata y puede darnos leucocitos positivos, ¿no? Incluso un ejercicio intenso puede darnos sangrado. Y hemos tenido pacientes que han estado hospitalizados por hematuria, cuando en realidad solo era una hematuria por ejercicio, y sin embargo encontramos que se le estaba pidiendo para descartar un problema de síndrome nefrótico, nefrítico, ¿no? ¿Por qué? Porque no se preguntó adecuadamente, ¿ya? Las vulvovaginitis, ¿no? Y muy común, les digo, esto sí yo con seguridad les digo, es muy común. Niños que vienen con molestias urinarias, les examinan sus partecitas y encontramos ahí un problema de vulvovaginitis, ¿no? En realidad, ahí no necesitarían pedir un examen de orina por dos razones. Uno, porque el sedimento puede salir contaminado por la misma vulvovaginitis. Y segundo, que el tratamiento para la vulvovaginitis que le van a dar, que es un antibiótico, de forma indirecta va a eliminar también la infección urinaria. Por ejemplo, una vulvovaginitis, yo les doy cefalexina y, como se dice, se mata a dos pájaros de un tiro, ¿no? Desaparezco la infección vulvovaginal y desaparezco la probable infección urinaria si es que la hubiera, ¿no? Entonces, la litiasis urinaria, ¿no? Acidosis tubular renal, nefritis intersticial, ¿no? Síndrome nefrótico, glomerulonefritis y apendicitis. Es decir, ya hay otras patologías que pueden dar leucocituria, ¿no? Y que pudieran hacernos confundir con infección urinaria. El hidrocultivo, que es el gol estándar, en general más de 100.000 colonias hace el diagnóstico. De 10.000 a 90.000 colonias hace la sospecha de contaminación. Hay que repetirlo o hay que evaluar claramente los signos que tiene el paciente, ¿no? Y menos de 10.000, pues es negativo totalmente. Entonces, en nuestro medio lo que se hace es pedir de la micción voluntaria que hace el bebé, perdón, el niño más grandecito, y cuando son pequeñitos les ponemos una bolsa recolectora de orina. Recuerden que la bolsa se debe recolectar máximo a la hora, hay que estar cambiando. La realidad es muy diferente. ¿Por qué? Porque como cuesta la bolsita y muchas veces no hay personal que supervise, esa bolsita está 2, 3, 3 horas, hasta 4 horas, ¿no? Y los resultados pueden ser totalmente, ¿no? Variables cuando hay este tiempo prolongado, ¿no? De la bolsita colocada. Entonces, el urocultivo es el método de diagnóstico ideal, ¿ya? Sin embargo, si tienen disponibilidad de laboratorio de imágenes, es importante pedir un estudio ecográfico, sobre todo cuando llegan pacientes con sospecha de pielonefritis, ¿no? Eso debería ser parte de una guía que ustedes deben tener. Niño con sospecha de pielonefritis, independientemente de la edad, hay que hacerle un estudio ecográfico porque eso puede variar con el tratamiento que se le da al ingreso o el primer día de hospitalización, ¿no? Entonces, si se le hace la ecografía al tercer, cuarto día, lo más probable es que no se encuentre nada, ¿no?
Y hay otros estudios como la uretrocistografía miccional, ¿no? Cistografía con radioisótopos, puede pedirse hasta un TEM, una resonancia, etcétera, pero ya son casos mucho más raros y mucho más específicos, ya cuando estamos buscando otro tipo de patología. La sensibilidad y especificidad de los resultados. Acá es importante que vean ustedes. Sensibilidad y especificidad, ¿no? Con la esterasa leucocitaria, los nitritos son bastante altos, sobre todo la especificidad, ¿ya? Si juntamos ambos, suben a mínimo de un 72%. Los leucocitos también, la leucocituria es una buena guía, por eso es que normalmente nosotros no estamos acostumbrados a trabajar solo con la presencia de leucocitos. Cuando hay bacterias, miren cómo varían los valores, desde 16 a 99 la sensibilidad y de 11, ¿no? Hasta el 100% en especificidad. ¿No? Pero las bacterias pueden ser producidas por mala higiene, por irritación, ¿no? Porque sudó mucho la niña, etcétera, ¿no? Y cuando combinamos estereasa, nitritos, leucocitos y bacterias, esto sube casi a valores muy altos, ¿ya? Entonces, si ustedes tienen sedimento, es una buena ayuda. Pero si sobre eso pudieran tener nitritos y estereasa, pues la posibilidad de tener un mejor diagnóstico va a aumentar. De ahí que, ¿no? Sea ideal que ustedes en su emergencia tengan nitritos o estereasa. Lo que probablemente van a tener son nitritos. Y eso les va a permitir hacer mejor el diagnóstico. ¿Ya? Es una cosa muy importante para ustedes. En los centros de salud del ministerio, postas, hay para hacer sedimento, lo que no estoy seguro que tengan para hacer nitritos. Ya, a ver. Vamos a ver. A ver, vamos a ver. Ya, los estudios por imágenes. A todos los niños y niñas menores de 5 años con infección urinaria confirmada, ¿no? Pero con pielonefritis aguda o infecciones recurrentes. Eso es de cajón lo que tienen que hacer ustedes. Pero como les decía, lo ideal es hacerlo en el momento que le estamos haciendo el diagnóstico y no después de 2, 3 días, porque puede variar. Es importante que ustedes también tengan en cuenta esto. Algunos resultados de ecografía son variables de acuerdo al examinador, es decir, de acuerdo al ecografista. Hemos tenido casos de pilectasias bilaterales, pilectasias severas, ¿no? Ectasia en la pelvis renal, ¿no? Y cuando le pedimos a otro radiólogo que haga, no le encuentra nada. Entonces, ¿a qué se debe? ¿Cambio por el tratamiento o simplemente son criterios de experiencia que se traducen en los hallazgos? A mi modo de ver, son criterios de experiencia. Entonces, nosotros que hemos hecho en el hospital, ya sabemos quién nos hace muy buenos estudios ecográficos y ya sabemos, con el respeto que se merezcan, de algunos que no lo hacen con tanta, ¿no? Minuciosidad. Todo eso hay que aprender, ¿no? Hay que darse cuenta, ¿ya? La ecografía renal no descarta reflujo ni pielonefritis aguda. Esto es una cosa importantísima. El hecho que se le tome la ecografía y salga normal no significa que no tenga pielonefritis. Ya les he explicado dos razones, ¿no? Entonces, es un complemento, son por eso ayudas diagnósticas, ¿ya? Sí, el cultivo de orina sigue siendo el diagnóstico, el gol estándar para el diagnóstico de infección urinaria. ¿Ya? Entonces, son datos que nos indican que no por que mi posta no tenga un ecógrafo, no puedo hacer buenos diagnósticos de infección urinaria. Se puede hacer cistografía, se puede hacer ¿no? una uretro, vesicoscopía retrógrada para ver si hay reflujo, etcétera. Es decir, hay un montón de estudios que se pueden hacer ya desde el punto de vista de urodinamia, ¿no? Que no nos interesa a nosotros en la parte que estamos haciendo. Estudios con gamografía, ¿no? Para poder detectar estos casos, ¿no? Entonces, medicina nuclear que nos ayudan para hacer el diagnóstico. Todos estos son complementos. Los criterios de tratamiento. La edad.
En menores de 3 meses les hemos dicho que esto es una sepsis y por lo tanto se maneja como una sepsis neonatal cualquiera. ¿Ya? En otros niños depende del estado general. Si yo veo un niño tóxico, irritable, ¿no? O tengo padres muy desesperados, hay que hospitalizarlo. En niños que tienen intolerancia oral, les hemos dicho que a veces, ¿no? Los médicos damos nitrofuranos, la nitrofurantoína, que es un medicamento muy usado en las infecciones urinarias por vía oral, pero que produce mucha gastritis en algunas personas. Entonces puede darle un buen tratamiento y el paciente estar vomitando. La amoxicilina con ácido clavulánico también es un buen medicamento. El problema es que por la asociación con ácido clavulánico pueden presentar vómitos, dolor abdominal y diarrea. Entonces se agravó el problema. La imposibilidad de seguimiento, no podemos seguirlo, tenemos que hospitalizarlo muchas veces, ¿no? Cuando hay problema de uropatía obstructiva, tenemos que hospitalizarlo, ¿no? El fracaso del tratamiento oral nos obliga a usar tratamiento parenteral generalmente hospitalizado, ¿no? Y cuadros de inmunosupresión, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer? Hay diferentes esquemas. Lo que les pongo acá, por ejemplo, en Anales de Pediatría del año 19, miren los esquemas que hay de fosfomicina, amoxicilina con ácido clavulánico, etcétera, ¿no? Entonces, se usa cefalosporina, cefixima, ¿no? Ceftibutem, lo que les decía, ¿no? Cefalosporina, de acuerdo a las guías. Nosotros no usamos eso acá, ¿no? De frente, les digo, no usamos, ¿no? Para infecciones urinarias del tracto alto, ¿no? Sí les hago la atención, miren, gentamicina, ¿no? ¿No? Cefotaxima y cetrazona. Entonces, ¿cuál es el esquema que nosotros manejamos en general acá? Tenemos dos, amicacina, ¿no? 15 miligramos por kilo, por dosis dividido en 2 dosis, o se puede dar en una sola dosis hospitalizado, ¿no? Por una bomba de infusión, y el otro es cetrazona. Hemos utilizado los dos esquemas, de inicio cetrazona o de inicio amicacina, y con cada uno de ellos un 95% de efectividad, ¿no? Con cualquiera de ellos. Entonces, si ustedes estuvieran en la posta haciendo sus serums, ¿cuál usar? Yo lo que les recomiendo, lo que yo uso acá particularmente es la amicacina, ¿no? Una dosis intramuscular, cuando la niña tiene fiebre, tiene mucho problema para recibir la vía oral, no, una dosis intramuscular por lo menos 2 a 3 días hasta tener el urocultivo. Si yo pido un urocultivo a un laboratorio como ROE, el día de hoy lunes me lo están dando casi con seguridad el día miércoles, es decir, casi al tercer día. Entonces le coloco una ampolla el primer día de amicacina, le coloco otra vez amicacina el segundo día y en la tercera dosis la detengo hasta tener el resultado de urocultivo y de paso que me permite evaluar al paciente. Si la niñita o el niñito están en mejores condiciones, le paso a vía oral, ¿no? Y ya con un tratamiento dirigido, que en la mayor parte de veces es Escherichia coli, ¿no? Ceftriaxona se puede usar, la pueden usar ustedes, ¿no? Se puede colocar una dosis diaria también, pero úsenla muy ocasionalmente. ¿Por qué? Porque la ceftriaxona es muy dolorosa cuando se pone por vía intramuscular, ¿no? Generalmente lo usamos esos por vía endovenoso cada 12 horas en los hospitales, ¿no? Pero son opciones de tratamiento. Por vía oral, miren ustedes todas las posibilidades que tienen. Amoxicilina, el sulfamethoxazol trimetropin, ¿no? Y tienen las cefalosporinas. Acá también usamos el cefaclor, que es una cefalosporina de segunda generación, bastante, el cefaclor, y también los nitrofuranos, nitrofurantoína, ¿no? Que es la famosa macrodantina, ¿no? Lo usamos también. Ocasionalmente hemos usado el ácido nalidíxico, ¿no? Para infecciones urinarias, pero tienen que tener mucho cuidado por los efectos sobre el cartílago de crecimiento, si lo van a usar en forma reiterada, ¿no? Entonces, pero son nuestras posibilidades diagnósticas. ¿Qué es lo que nosotros usamos generalmente por vía oral? Cefalexina yo uso, es un buen medicamento. Esa cefalosporina de primera generación nos va muy bien, bien tolerable y con muy buenos resultados en la mayoría de casos, ¿ya? Entonces,
Acá tienen ustedes las dosis de ceftriaxona, ¿no? Cefalosporinas, cefotaxima, ceftazidina. Generalmente esto es por vía parenteral hospitalizado. Gentamicina, ¿no? Mire, nosotros hasta el año 2015 no usamos gentamicina para ninguna patología. Esto casi desde el año 95, es decir, hace casi unos 15 años. ¿Por qué? Porque se comenzó a observar una alta resistencia a la gentamicina en las unidades de cuidados intensivos y en los lugares de hospitalización pediátrica. Sin embargo, después de unos 15 años, hará unos 5 años, comenzaron a encontrarse en Estados Unidos, ¿no?, resultados positivos con el manejo de gentamicina con hallazgos mínimos de resistencia bacteriana, convirtiéndose nuevamente en un medicamento de elección para tratar, ¿no?, cuando, por ejemplo, no podemos dar amicacina. Entonces, hoy se está usando la gentamicina, ¿no? Están viendo ahí la dosis 7.5 miligramos por kilo dividido en 3 dosis. Eso es lo único que hace que se limite mucho su uso, que tenemos que usarla cada 8 horas. En cambio, la amicacina se usa cada 12 o cada 24. Ya. Miren, ahora en cuanto a la duración del tratamiento, las citus bajas, no necesitamos dar 7 a 10, 15 días de tratamiento, como a veces algunos colegas insisten, ¿no? Tratamientos, ¿no?, pequeños que pueden ir de 2 a 4 días, les va a ir muy bien, ¿no? Entonces, si yo tengo la sospecha que puede ser una infección 2 días hasta 4 días máximo, si el paciente está bien, le suspendo, ¿no? Una ITU febril. Y las ITUs febriles, ¿no? Entonces, 7 a 14 días. Generalmente nosotros lo que le damos son 7 días cuando es un primer cuadro o un segundo cuadro. Un tercer cuadro en adelante, generalmente completamos un tratamiento de 10 días a 14 días, dependiendo la comorbilidad que tenga el paciente. Algunos aspectos. Lo que les decía, ¿no? Evidencia A, que los aminoglucósidos de la amicacina, una sola dosis única diaria. Entonces, si ustedes están en una posta, le ponen amicacina hoy, mañana y pasado, y después le pasan a vía oral. Y con eso están tratando perfectamente, ¿no? Una infección urinaria alta, es decir, una pielonefritis, ¿no? Entonces, si es una infección baja, tratamiento por vía oral 3 o 4 días máximo, no más, ¿no? Entonces, recomendaciones. No mis recomendaciones, las dadas por los anales de pediatría en el 2019, ¿no? ¿Cuál es lo más importante? Hábitos miccionales, ¿no? Ingesta de líquidos, corrección del estreñimiento, etcétera. Pero lo importante es lo que está en rojo. No existe evidencia para recomendar otras medidas como el cambio frecuente de pañales, el uso de probióticos o el jugo de arándanos. Con respecto a la circuncisión, no existe tampoco evidencia, ¿ya? ¿Por qué? Porque muchos de los problemas de la circuncisión, ¿no?, de los niños que tienen, no han sido circunscritos, ¿no? Es la falta de higiene y la manipulación que hacen los familiares, ¿no?, cuando ven la presencia de fimosis. Por lo tanto, la literatura actualmente considera que no tiene utilidad circuncidar a un niño para evitarle infecciones urinarias, ¿ya? Segundo, el aspecto, ¿no?, que se hablaba de prevención para evitar una segunda y una tercera dosis, las famosas quimioprofilaxis. La evidencia está demostrando que no tiene utilidad, que en los estudios de seguimiento que se ha hecho a largo plazo en las cohortes en estos pacientes resultó que tenían el mismo rango de complicaciones posteriores, es decir, que no traían ninguna utilidad. Por lo tanto, no se debería usar. Sin embargo, si ustedes quieren usarlo, tienen dos opciones. Generalmente se usa el cefaclor o la sulfa, ¿no? Un cuarto de dosis de la dosis que corresponde de acuerdo al peso, ¿no?, de cualquiera de los dos, ¿no?, que se da generalmente en las noches. Pero como les digo, la evidencia actualmente está desaconsejando su uso. Se los mencionamos porque todavía se sigue usando, sobre todo por algunos por pediatras, ¿no?, que son nefrólogos, ¿ya? Entonces, en quienes sí tendré un poco de cuidado, niños con reflujo vesicoureteral, ¿no?
las infecciones recurrentes, con anomalías estructurales, ¿no? Con alteraciones unodinámicas ya demostradas, malformaciones urinarias, ¿no? Y cuando tengamos un niño con infección urinaria y que no ha sido estudiado, ¿no? Adecuadamente. Y tu recurrente, 3 o más infecciones urinarias bajas, descartando los cuadros producidos por vulvovaginitis, ¿no? O dermatitis del pañal. 2 o más pielonefritis. Una pielonefritis más una infección urinaria baja en un año. Estos son los criterios para establecer una ITU recurrente. Acá les presento, por ejemplo, un trabajo hecho por una de sus compañeros, ¿no? La tesis en la Universidad Católica. Los casos de ITU aparentemente pues tienen un ciclo. Hay años que aumentan, épocas que bajan. ¿De qué depende mucho? Es muy relativo esto, pero que la tenemos todos los años, la tenemos todos los años. ¿Ya? Acá la sensibilidad, ¿no? Esto es muy importante, lo que les decía, gentamicina, sensible hasta casi un 80%, miren ustedes, ¿ah? Incluso más que la tobramicina, que es un aminoglucósido que lo usamos muy raro para las infecciones urinarias. Sin embargo, la sensibilidad de la gentamicina bastante alta. Miren cuándo se hizo esto, en estudios del 2009 al 2018, ¿no? Épocas donde no se hacía tratamientos por gentamicina, por lo que la gran cantidad de resistencia que se había demostrado. Hoy encontramos de que esto es sensible, por lo tanto, es una opción que ustedes tienen, ¿no? ¿No? Entonces, tener siempre en cuenta, ¿no? Esto. Les muestro ahí otros hallazgos, ¿no? Y finalmente, ya casi para terminar, las observaciones siguientes, ¿ya? Debemos tener mucho cuidado en extrapolar los estudios y resultados de otros lugares hacia nuestra propia realidad, porque pueden variar los aspectos sociales, económicos, de cuidado, ¿no? Etcétera, ¿no? Entre un lugar y otro. Entonces, ¿esto qué significa? Esta es una lección, esta es una advertencia a todos nosotros de que no se trata de salir de que la guía dice en Estados Unidos y yo la aplico de memoria, ¿no? Algo muy parecido a lo que pasa en los problemas de piel. Si nosotros revisamos las guías norteamericanas, 99% comienzan con tratamiento con cefalosporinas para tratar estafilococo. Nosotros ya les hemos dicho, comenzamos con penicilina G sódica, ¿no? Entonces, siempre tener mucho cuidado con esto, que eso es lo más importante que ustedes tengan. No se trata de aplicar de memoria, ¿ya? Muchas gracias por su atención. Si hay alguna pregunta, alguna inquietud, si no, pasaremos de una vez al seminario, ¿ya? Muy bien. Si no hay preguntas, a ver, los miembros del seminario, por favor, ¿están? Sí, doctor, buenas tardes. Vamos a Buenas tardes. proyectar las diapositivas. Ya, proyecten, compartan la pantalla para comenzar. ¿Ya está compartiendo pantalla? No, doctor, está cargando todavía.
Muy bien, ya se puede ver. A ver, comenzaremos. Acaban de eliminar la presentación. Disculpe, doctor, parece que está viendo algún problemita. Vamos a volver a compartirlas. A ver, bueno, porque ya estaba, se miraba la presentación, no sé. Doctor, disculpe, ahora sí se pueden ver. Sí, yo estoy viendo, ya. Pueden Ya, comenzar. ya doctor, bueno, voy a comenzar yo. Mi nombre es Miguel Apaza y nos ha tocado el seminario de las alergias. Voy a dar siguiente. Bueno, a mí me ha tocado la parte que es la inmunología de las alergias y vamos a hablar un poco sobre definiciones. Y acá tenemos que ver que se va a reconocer como reacción alérgica o de hipersensibilidad a un proceso por el cual el sistema inmune de un individuo reconoce extraña una sustancia denominada alérgeno, que siendo inocua para la mayoría de la población, induce en este individuo una respuesta desproporcionada de su sistema inmune y da lugar a una serie de manifestaciones clínicas características. Eh, la gran variedad y cantidad de células, moléculas e interacciones físicas y químicas que intervienen son bastantes y no se pueden resumir para explicarlo. Sin embargo, las principales células que tenemos que tener en cuenta que forman parte de la respuesta efectora son los linfocitos, los cuales van a estar divididos en dos tipos y dos poblaciones, los linfocitos B y los linfocitos T. Ahí podemos ver que los linfocitos B, ante la presencia de un agente agresor, producen lo que son los anticuerpos o las inmunoglobulinas, y estas van a ser las responsables de la llamada reacción humoral. Los linfocitos T, por el otro lado, van a ser los responsables de la respuesta celular, y dentro de esta familia existen los supresores o los CD8 y también los CD4, también llamados los linfocitos T helper o cooperadores. Y estos son los esenciales en la respuesta inmunitaria. Dentro de estos, de los T helper, podemos distinguir subpoblaciones en función del perfil de citoquinas que producen al activarse. Por ejemplo, el T helper 1 nos va a producir lo que es el interferón gamma y la interleuquina 2, entre otras citoquinas. El T helper 2 nos va a producir las interleucinas 4, 5, 10 y 13. Eh, Acá debemos recalcar que la interleucina 4 y la 13 van a actuar sobre los linfocitos eh, beta y los van a inducir para que puedan producir la inmunoglobulina E, la cual es clave para el desarrollo de las alergias. Mientras que la inmunoglobulina 5 estimula lo que es la proliferación y persistencia en los tejidos de los eosinófilos. La eosinofilia también es clave en el proceso de las alergias. Después tenemos la interleuquina 10, que junto con la interleuquina 4 y 13 estimulan a los mastocitos y a los basófilos. Y bueno, acá tenemos que tener en cuenta que en las personas alérgicas se produce una estimulación preferencial de la respuesta T helper 2, lo que condiciona a una mayor proliferación y presencia de inmunoglobulina E y también lo que es la eosinofilia. Ya. Otra célula de la cual es bien importante hablar es la célula presentadora de antígeno. Cuando cuando una persona se expone a un posible alérgeno a través de las mucosas, estas células van a ser las primeras que lo van a captar. Y tras ser procesado, este antígeno va a ser presentado a los linfocitos T helper 2, activándolos y originando como consecuencia la síntesis de la inmunoglobulina E específica para este alérgeno.
Este mecanismo se llama el mecanismo de tipo llave-cerradura y esta fase también se conoce como fase de sensibilización. Entonces, después de esto tenemos que ya la inmunoglobulina E va a estar específica para este alérgeno, va a estar unida a otras células del sistema inmune como son los mastocitos y los basófilos. Entonces, cuando esta inmunoglobulina E se une a estas células, que son los mastocitos y basófilos, y haya un nuevo contacto con el alérgeno, este va a ser reconocido por esta misma inmunoglobulina y se va a provocar la liberación de una serie de sustancias, siendo la principal la histamina, junto con las prostaglandinas y los leucotrienos. Y clínicamente estos efectos van a ser traducidos como, bueno, vasoconstricción, eh, broncoconstricción, va a haber también incremento de la adrenalina, hinchazón e inflamación, taquicardia y estados de hipercoagulabilidad y secreción de ácido gástrico. Ahora, en cuanto a los alérgenos, para definir a estos, tenemos que son sustancias responsables de una reacción alérgica y no existe un criterio muy preciso o específico a la hora de definir aquellos agentes que tienen capacidad de convertirse en alérgenos. En realidad, cada agente causante de alergia contiene más de un alérgeno y normalmente estas son proteínas. Pueden ser solas o en combinación con moléculas de glúcidos, de modo que cada paciente alérgico suele estar sensibilizado a varios alérgenos de este. Em, Existen también algunos alérgenos que no tienen naturaleza proteica, pero también se ha comprobado que se requiere que estos estén unidos a una proteína o un carrier para que desencadenen la reacción alérgica. Entonces tenemos que tanto las características del alérgeno como el nivel, como el tiempo y vía de exposición son determinantes a la hora de definir el tipo de respuesta clínica. Y bueno, en función de la vía de exposición se pueden clasificar a los alérgenos más relevantes en tres grandes categorías, que son los inhalantes, los contactantes y los que son por ingestión o inoculación. Y ahí hay unos cuantos símbolos de unos cuantos alérgenos, los más comunes en las personas, que van desde el gluten, crustáceos, huevos, pescado, maní, soya, lácteos, frutos de cáscara, apio, mostaza, granos de sésamo, dióxido de azufre y sulfitos, moluscos y nueces. Vamos a hablar un poquito de los que son los alérgenos inhalantes, o también se le llama los neumoalérgenos. Em, la exposición para para este tipo de alérgenos tiene que ser mantenida y esto nos va a dar lugar a las enfermedades alérgicas en los órganos dianas expuestos al aire. Por ejemplo, en los bronquios nos va a dar lo que es asma bronquial, en la nariz nos puede dar lo que es rinitis, poliposis y sinusitis, y en los ojos nos va a dar una conjuntivitis. Y con frecuencia estos procesos aparecen asociados en un mismo paciente. También se discute el grado de influencia de estos agentes ambientales sobre la piel como posible origen de dermatitis. Dentro de este grupo también se pueden distinguir los típicos de interior, donde están los ácaros domésticos, los pelos, las escamas de la piel, la saliva, la orina o las heces de animales de compañía, asimismo hongos. Y en salud ocupacional podemos ver lo que son las harinas, las maderas, las enzimas, el látex o aquellos que también se asocian con más frecuencia a los espacios exteriores como el polen y los hongos. Em, en el artículo había algo interesante y decía de que antes se llamaba alergia al polvo, lo que hoy en día está descartado porque se ha demostrado de que la alergia en lo que se tiene en realidad es alergias a los ácaros que están presentes en el polvo y no al polvo como tal. Entonces ahí podemos ver a los ácaros que se localizan en mayor cantidad en los ambientes húmedos y cálidos y en lugares donde se acumula mucho polvo. Em, entonces tenemos que estos van a estar en las moquetas, en peluches, en archivos y hay dos especies de ácaros identificadas con las alergias. Ahí podemos ver al Dermatofagoides farinae y el Dermatofagoides pteronicius. Ahora, hablando un poco de los hongos, los de mayor interés desde el punto de vista alergológico son la Alternaria sp y el Cladosporium, y estos predominan en zonas rurales, pero también podemos encontrar el Penicillium y el Aspergillus, los cuales los podemos encontrar en zonas húmedas como los sótanos o baldosas o cortinas de baño. Los alérgenos van a ser específicamente las esporas y en menor medida otras posibles partículas fúngicas.
las que al ser inhaladas nos van a dar lugar a los procesos alérgicos tanto inmediatos como retardados. Bueno, acá recordamos, ¿no? La rinitis, el asma, y no se debe confundir una micosis o una infección causada por un hongo con una alergia por el hongo. Y bueno, para terminar de ese tipo de alérgenos, donde están los inhalantes, también tenemos al polen, donde estos pueden producir la reacción alérgica, que es la polinosis en el tracto respiratorio, específicamente en las conjuntivas, la nariz y los bronquios. Eh, a ver, ya, hablando ahora de los contactantes, estos afectan a más del 10% de la población y son más frecuentes en lo que son las mujeres. Tienen mucha importancia en la generación de patología profesional y el contacto con la piel de determinados agentes puede provocar de forma inmediata una reacción local de tipo abón o ronchas, que se denomina urticaria de contacto, como vemos a la izquierda, pero también puede estar relacionado con el látex o con alimentos, con cierto tipo de epitelios animales. La otra reacción, esa fue la reacción inmediata. Ahora la reacción de tipo eczematoso, denominada dermatitis de contacto, acá tenemos que esta se va a dar por un mecanismo irritativo o también puede ser alérgico. El eczema alérgico de contacto se llama, y este está mediado solo por linfocitos y no participa la inmunoglobulina E. Dentro de este grupo tenemos a metales como níquel, cobalto, cromo, medicamentos como corticoides, antibióticos, analgésicos y agentes químicos de exposición laboral. Por ejemplo, en la imagen de la izquierda vemos un eczema por contacto de una persona que ha tenido una joya, un anillo hecho probablemente en níquel o cromo. Y en la derecha encontré esa imagen de unos labios que tenían una alergia por el bálsamo de Perú. Y ya, los últimos alérgenos de los que vamos a hablar son los que son por ingestión o inoculación. El contacto con el alérgeno en los pacientes sensibilizados por ambas vías de exposición da lugar a reacciones alérgicas habitualmente agudas con distinta clínica. Puede darnos urticaria, angioedema, asma bronquial, rinoconjuntivitis y anafilaxia. Y dentro de los alérgenos por ingestión se encuentran los alimentos y aditivos alimentarios como huevo, leche, pescados, mariscos, frutas, frutos secos, parásitos como el anisakis y medicamentos, por ejemplo la penicilina, la sulfamida, la quinolona, eh, macrólidos y analgésicos. Dentro de los alérgenos cuya vía de entrada es la inoculación se consideran a los medicamentos como las penicilinas, los aminoglucósidos, los anestésicos, y también se considera acá a los venenos de los insectos, de los seminópteros, sobre todo la avispa y la abeja. Hasta ahí es mi parte, doctor. Muchas gracias. Va a continuar mi compañero Joseph. Bien, para continuar, hablando respecto a microbiota y alergias, primero que todo hay que reconocer que la microbiota examinada con mayor frecuencia van a ser las bacterias del tracto gastrointestinal, tracto digestivo. Y esas van a ayudar a regular el metabolismo y el sistema inmunológico y también van a ofrecer protección contra la colonización por patógenos. Y hay factores que las van a influenciar, de los cuales vamos a detallar también después, como está el método de parto, la lactancia materna, la nutrición, la presencia de hermanos y mascotas, la exposición a antibióticos y otros medicamentos. Entonces, por ejemplo, en esta imagen se pueden observar tres situaciones, una en la cual diversos microorganismos colonizan estas regiones, estas partes del organismo y promueven la alergia mediante una respuesta inflamatoria de tipo 2. Y eso principalmente se da con una diversidad de la microbiota bastante poca, bastante disminuida, a diferencia de los que promueven la tolerancia, los cuales se presenta una mayor diversidad de la microbiota y lo que se induce es las células T regulatorias. Entonces, respecto a la relación de la microbiota intestinal con la alergia, lo que se va a ver es la microbiota está definida como el conjunto de microorganismos que van a convivir en el huésped en un estado normal y no van a causar esta enfermedad. Más que todo se clasifican en tres enterotipos principales, los cuales van a ser los bacteroides, Prevotella y Firmicutes. Y en sí, pues, esta va a ser diferente en cantidad y diversidad, dependiendo de la ubicación, por ejemplo, pliegues y cavidades o los del tubo digestivo. Y la microbiota gastrointestinal de la cual vamos a hablar, esta se va a adquirir desde el nacimiento, se va a desarrollar en los primeros años de vida
y va a ir cambiando con la edad, con la dieta, el lugar de residencia, el consumo de antibióticos y diversos factores más. Y va a ser diferente en los individuos que son alérgicos y aquellos que no. También la repercusión no se va a limitar a la microbiota, al sistema gastrointestinal, sino va a ser al organismo en sí, porque tiene diversas funciones, como van a ser la de barrera, metabólicas, de absorción, inmunológicas, la síntesis de vitaminas. Y lo que se denomina la disbiosis, que es el desequilibrio de la microbiota. Está asociado, por ejemplo, en enfermedades gastrointestinales crónicas, con el síndrome de intestino irritable o de la enfermedad inflamatoria intestinal. Pero respecto a las enfermedades metabólicas, está la diabetes tipo 1 y 2, la obesidad y el síndrome metabólico, y también padecimientos cardiovasculares, neurológicos y tipos de cáncer. Y se menciona algo que es la hipótesis de la higiene, que va a ser en sí la falta de exposición habitual a varios microorganismos en la infancia, y esto va a inhibir la respuesta inmunitaria natural y va a predisponer a enfermedades crónicas. Por ejemplo, hay estudios que han hablado de aquellos que están niños que están en entornos agrícolas, con mascotas, con hermanos mayores y guarderías, van a tener un menor riesgo de padecer enfermedades alérgicas. Ahora, sobre los factores que van a afectar la microbiota gastrointestinal, vamos a hablar de tres básicamente: de la vía de nacimiento, la alimentación y el tratamiento con antibióticos. Respecto a la vía de nacimiento, se va a hablar de por cesárea y parto vaginal. Y en sí, la de la cesárea, lo que va a mencionar es que va a haber una colonización más asociada con especies que son asociadas a la piel, por ejemplo, estafilococos, streptococcus, corynebacterium y propionibacterium. En cambio de los del parto vaginal, los niños al nacer van a deglutir la flora vaginal materna, y esto pues va a determinar la colonización temprana de su aparato gastrointestinal. Aquí van a ser la piel y la vía gastrointestinal colonizadas por Escherichia, Prevotella y especies de Lactobacillus. También, luego hablando de la alimentación, este es un factor decisivo. La lactancia materna de por sí va a predisponer o va a favorecer la colonización de bacterias benéficas como Lactobacillus, bifidobacterias. Aquellos que están alimentados con leche humana van a predominar las bifidobacterias, menor composición de los lactobacillus y pocos bacteroides, coliformes y clostridios. Y aquellos que tienen fórmulas infantiles van a predominar justo estos, los bacteroides, enterococos, coliformes y clostridios. Y los no amamantados, en sí se habla principalmente de aquellos a los que se les introduce la alimentación complementaria. Y en estos casos, ya van a desaparecer las diferencias entre los amamantados y los que están alimentados con fórmula. Y finalmente, a los que han recibido tratamiento antibiótico, en los primeros meses o años de vida va a haber cambios importantes en la microbiota gastrointestinal y va a aumentar el riesgo de padecer enfermedades alérgicas en estos. Lo que va a predisponer es una mayor cantidad de proteobacterias, enterococos y una menor cantidad de bifidobacterias. Entonces va a disminuir la diversidad y va a seleccionar bacterias resistentes a los medicamentos. Como se ve en esta imagen, más o menos todo un poco más resumido. Luego, la microbiota gastrointestinal y su relación con la respuesta inmunitaria y la alergia. En sí ya mi compañero ha mencionado cómo se llega a dar, pero hay unos pequeños aspectos que quiero aclarar. Por ejemplo, cuando se habla de la inmunidad innata, esa se va a combinar con la respuesta o con la barrera epitelial intestinal y va a ser el punto de contacto para la microbiota. Y también los metabolitos asociados, de los cuales voy a hablar después. Y la microbiota gastrointestinal lo que va a hacer es educar al sistema inmunitario y va a crear tolerancia para mecanismos no patógenos o comensales. Y el sistema inmunitario adaptativo lo que va a hacer es actuar como regulador de varios estados patológicos no transmitibles y puede ser modulado por la microbiota. Y también los metabolitos, que estos van a intervenir en la modulación de los linfocitos T. Luego, ya por detallar algunos de los metabolitos que iba a mencionar, están los ácidos grasos de cadena larga, que estos van a actuar como fuente de energía y también de la regulación de la respuesta inmunitaria. Por ejemplo, el consumo y biodisponibilidad de estos ácidos va a relacionarse con la sensibilización atópica, la aparición de síntomas y la severidad de las enfermedades alérgicas. Y también hay mecanismos de las propiedades antialérgicas mediadas por lípidos, como que lo hacen mediante transducción de señales, expresión y transcripción de genes a través de receptores. Sobre los ácidos de cadena corta están el acetato, el butirato y el propionato, que en sí estos van a tener efectos benéficos, aparte de funcionar como fuente de energía para los colonocitos, porque van a mejorar la inducción de la función y la función de las células T regulatorias,
van a influir en los precursores de las células presentadoras de antígenos derivados de la médula ósea y van a aumentar la hematopoiesis de los precursores de las células dendríticas. Luego están las vitaminas, que estas van a mencionarse que tienen ciertas funciones inmunológicas, y también se habla pues de la B y K, que algunas bacterias pueden sintetizarlas. Y están, por ejemplo, como funciones inmunológicas, las células T regulatorias, que van a expresar altas concentraciones del receptor de vitamina 9, y esto va a ser esencial para su mantenimiento. Y también hay algunas vitaminas que actúan como ligandos para las células inmunitarias. Luego los aminoácidos, estos van a tener influencia en la homeostasis y la función de las células inmunitarias. Por ejemplo, la melatonina puede prevenir la producción de citoquinas inflamatorias. La glutamina va a ser necesaria para inducir la formación de los linfocitos intraepiteliales productores de interleuquina 10 y en el intestino delgado. Y el glutamato puede participar en la tolerancia inmunitaria en el tejido linfóide intestinal. Y estos aminoácidos, particularmente algunos de los 20 que son esenciales, como por ejemplo la alanina, el aspartato, la cisteína, los que he mencionado, el glutamato, la glutamina, la melatonina, la glicina, lo que van a hacer, bueno, la melatonina no, el triptófano, que es su precursor, porque es un metabolito. Lo que van a hacer es metabolizarse en la microbiota intestinal y van a generar estas funciones que van a tener. Entonces, en sí, el equilibrio de la microbiota y la dieta van a determinar la producción de estos metabolitos y van a poder regular posteriormente las respuestas inmunitarias que van a influir en las condiciones alérgicas. Y eso sería todo respecto a la microbiota y las alergias, doctor. Eso sería todo de Ya, mi parte. muy bien, que continúe. Siguiente. Continuaremos hablando sobre la marcha atópica. La marcha atópica o marcha alérgica se refiere a la progresión, al parecer predeterminada, de la historia natural de un grupo de enfermedades alérgicas que se manifiestan progresivamente durante varios años, desde la lactancia hasta la edad adulta joven. Las enfermedades alérgicas involucradas son mediadas por inmunoglobulina E y se conocen en conjunto con el nombre de enfermedades atópicas, siendo las más relevantes la alergia a alimentos, la dermatitis atópica, la rinoconjuntivitis alérgica y el asma. Y esta marcha atópica tiene una predisposición genética, pero la predisposición no es por sí misma suficiente, pues requiere la exposición o contacto con el alergeno para lograr la sensibilización y la posterior producción de inmunoglobulina E específica. Primero a alergenos alimentarios y luego a los aeroalergenos. Y bueno, para entender mejor esto, veamos la fisiopatología. Esto se da cuando las moléculas alergeno específicas de inmunoglobulina E viajan por vía hematógena hacia los tejidos en donde cubren la superficie de los mastocitos. Y esto es importante porque podrían estar presentes hasta 500.000 anticuerpos de inmunoglobulina E con diferentes especificidades sobre la superficie de un solo mastocito, permitiendo así a cada célula reconocer varios alergenos. Y estos mastocitos justamente se encuentran en forma abundante en el epitelio de la nariz, de los ojos, pulmones y tracto digestivo, y se activan solo cuando moléculas de un alergeno específico hacen contacto con los anticuerpos inmunoglobulina E adheridos en la superficie del mastocito. Entonces, una vez activado, el mastocito libera una variedad de mediadores químicos, todos ellos con potentes propiedades inflamatorias locales y sistémicas, como la histamina, los leucotrienos y prostaglandinas, así como una gran variedad de citocinas. Entonces, ¿cómo es la historia natural de la marcha atópica? La dermatitis atópica se presenta entre el nacimiento y los 3 meses de vida. Luego aparece el compromiso gastrointestinal hasta el segundo año de vida. Por otro lado, el compromiso respiratorio alto en forma de rinitis ocurre durante los 3 y 7 años de vida, y el asma se presenta generalmente entre los 7 y 15 años de vida. Si hablamos de alergia alimentaria, podemos decir que las manifestaciones de alergia más precoces en el niño son de origen alimentario, y si bien la evolución es a la resolución, pueden predisponer a otras sensibilizaciones. Este compromiso gastrointestinal puede incluir cólicos intestinales, diarrea, vómitos cíclicos y dolor abdominal.
Se presenta aproximadamente en el 8% de los lactantes, ya que justamente el primer punto de contacto con los alérgenos externos se da a través de la mucosa digestiva, sobre todo por antígenos ingeridos como son la proteína de la leche, los cítricos, las proteínas del huevo, etc. Y esto puede remitir durante el segundo año de vida y solo aquellos que muestran persistencia de la inmunoglobulina E específica contra alérgenos alimentarios tendrán el riesgo de desarrollar síntomas respiratorios alérgicos. Por otro lado está la dermatitis atópica, que es una afección dérmica inflamatoria crónica multifactorial que en la infancia ocurre frecuentemente como manifestación inicial de alergia y puede estar asociada o seguida estrechamente por el desarrollo de alergia alimentaria. La edad de presentación suele ser precoz. El 57% de los casos aparecen antes de los 12 meses de edad y a los 5 años ya han debutado el 87% de los casos. Es más frecuente en varones y más prevalente en las zonas urbanas. Y algo que es muy importante en esta dermatitis atópica es que el 70% de estos pacientes progresan a rinitis alérgica y del 20 al 50% progresan hasta un asma bronquial. Y finalmente está la rinitis alérgica y el asma. Entonces, la rinitis alérgica y la rinosinusitis son las enfermedades alérgicas con la más alta frecuencia de presentación. Varía entre el 15 y el 20% en niños preescolares y escolares, y es frecuente en pacientes que debutan tempranamente con dermatitis atópica. Además, la evolución de una rinitis alérgica hacia asma fluctúa entre el 40 y 60% de los casos, siendo aún más probable en aquellos niños con antecedentes familiares de atopía, por lo que se considera a la rinitis como factor de riesgo para el desarrollo de asma. Y bueno, estos pacientes presentan cuadros respiratorios acompañados de sibilancias de repetición, tienen historia familiar de asma y antecedentes personales de alergias y eosinofilia mayor al 4%. Y la evolución natural del asma es hacia la autolimitación y acá podemos considerar factores de buen pronóstico si es que hay ausencia de sensibilización a aeroalergenos y si las concentraciones de inmunoglobulina E sérica se normalizan. Y bueno, una vez ya sabido acerca de la marcha atópica, ¿cuáles son los niveles de prevención? Entonces, en prevención primaria se debe intentar evitar el contacto con los alergenos, tratando principalmente de reducir en el hogar la población de ácaros del polvo común, evitando la convivencia de la madre con animales durante el periodo del embarazo. Acerca de la dieta materna, esta no tiene que tener restricciones severas que interfieran con el aporte de nutrientes y sobre todo de antioxidantes, pero sí hay que recalcar que no se debe abusar de los suplementos dietéticos ni de complementos vitamínicos y minerales. Acerca del lactante, este debe recibir alimentación al seno materno que le protegerá en forma natural como una sensibilización temprana contra sustancias extrañas y en caso de no ser posible la lactancia materna se debe preferir la utilización de leches industriales hipoalergénicas. Además, se debe retrasar la introducción de alimentos sólidos hasta después de los 4 meses de edad y diferir hasta el primer año de vida los alimentos altamente alergénicos como el huevo, el maní y otros tipos de nueces, asimismo como frutas y cítricos como el kiwi, la maracuyá, etc. Además, se debe evitar el uso excesivo de antibióticos en los cuadros respiratorios infecciosos y esto a fin de evitar que la respuesta inmunológica del niño tenga un cambio de lo normal, que es T-helper 1, que es productora de inmunoglobulina G, hacia la T-helper 2, que justamente es la generadora de inmunoglobulina E alérgica. Luego está la prevención secundaria, que comprende el diagnóstico precoz y sobre todo el manejo de los factores de riesgo. Aquí los instrumentos diagnósticos más útiles son la determinación de niveles de inmunoglobulina E como marcadores de los cuadros alérgicos y las pruebas para corroborar la sensibilización a los alérgenos como las pruebas cutáneas, tal como vemos en esta imagen. Y de esta manera, al momento del diagnóstico, el 60% de los niños atópicos suelen estar ya sensibilizados y tienen niveles de eosinófilos de sangre del 4% o más y un nivel sérico total de inmunoglobulina E mayor de 100 unidades internacionales por mililitro. Y finalmente está la prevención terciaria. Entonces, el control de la marcha alérgica
puede realizarse con prevención ambiental y farmacológica. Las medidas justo para evitar el contacto con los componentes, por ejemplo, el polvo casero, influyen bastante sobre las alergias respiratorias. Entonces, para esto se deben disminuir peluches y lugares donde se acumule polvo. Debe haber ventilación adecuada del hogar, lavar la ropa de la cama una vez por semana e intentar disminuir la población de ácaros en el hogar. Además, se debe evitar la humedad, ya que esta propaga mohos y levaduras. Y bueno, recordemos que la histamina y los cistenileucotrienos constituyen importantes mediadores de la inflamación tanto a nivel nasal como bronquial. Por lo tanto, el uso de antihistamínicos de segunda generación como loratadina, cetiricina o fexofenadina y antileucotrienos pueden mejorar el cuadro de estos pacientes y permitir un mejor control de la alergia. Por otro lado, también está el uso temprano de corticoides que pueden atenuar y tal vez prevenir el desarrollo de asma bronquial en aquellos niños que ya inician con sibilancias episódicas recurrentes. Y en caso de existir un alergeno específico, también puede realizarse desensibilización mediante inmunoterapia, que suele justo recomendarse en aquellos pacientes que responden en forma muy pobre a la terapia farmacológica. Eso sería todo acerca de marcha atópica. Gracias. Muy bien. Siguiente. Ahora vamos a continuar con los problemas respiratorios altos alérgicos. En primer lugar vamos a hablar de la rinitis alérgica, que es un trastorno inflamatorio de la mucosa nasal caracterizado por la congestión nasal, rinorrea y prurito. Y los niños con rinitis alérgica a menudo van a tener también conjuntivitis, sinusitis, otitis media, otitis serosa, amígdalas y adenoides hipertróficas y eczema. Los factores de riesgo son los antecedentes familiares de atopía y una inmunoglobulina E sérica superior a las 100 unidades internacionales por mililitro antes de los 6 años. El riesgo aumenta cuando las madres son fumadoras y también el parto por cesárea se ha visto que está asociado a la rinitis alérgica y atopía en los niños debido a la falta de exposición a la microbiota. La aparición de 3 o más episodios de rinorrea en el primer año de vida se asocia a la rinitis alérgica a los 7 años. En etiología y clasificación son 2 factores los que son necesarios. En primer lugar, la sensibilidad a un alérgeno y presencia del alérgeno en el ambiente. Los tipos de rinitis tenemos intermitente leve, intermitente moderada e intensa, persistente leve, persistente moderada e intensa. Los factores que predisponen a la enfermedad, en primer lugar los climas templados porque hay la aparición de polen, en verano las esporas, y la rinitis alérgica persistente se asocia a alérgenos en el interior del hogar, por ejemplo los ácaros del polvo doméstico, los epitelios de animales, ratones y cucarachas, y también se puede relacionar a un alérgeno como es el gato, que puede, bueno, este pelo que se puede transportar en la ropa de los dueños de la casa. Las manifestaciones clínicas en los niños más pequeños tienden a absorber y tragarse las secreciones nasales. Hay prurito nasal y se manifiesta en los niños por muecas, torsiones, introducción del dedo a la nariz, que muchas veces puede causar epistaxis. El saludo alérgico, como vemos en la foto, que es el frotamiento hacia arriba de la nariz con la palma abierta o el dedo índice extendido. Esta maniobra lo que va a hacer es aliviar el prurito y desbloquear brevemente la vía respiratoria nasal. Y como vemos en la parte de arriba señalado con una flecha roja, es el pliegue nasal, que es un pliegue cutáneo horizontal por encima del puente de la nariz. El diagnóstico se hace a partir de la clínica. Los síntomas típicos: congestión nasal intermitente, prurito, estornudo, rinorrea transparente e irritación conjuntival. Los signos de la exploración física: hay una mala oclusión dental, boca abierta del alérgico, labios fisurados, ojera del alérgico, que son círculos oscuros debajo de los ojos, como podemos ver en la foto de abajo en la niña. También vamos a encontrar edema, prurito, lagrimeo. Las pruebas de laboratorio que se pueden hacer son las pruebas epitáneas para determinar la inmunoglobulina E. Y estas pruebas son sensibles y son baratas y rápidas.
Las complicaciones es que agrava el asma, hay una sinusitis crónica y bueno, esta rinitis alérgica ha demostrado de que puede causar ansiedad en los niños, problemas, problemas físicos, sociales, emocionales y también va a causar cefalea, astenia y va a interferir con el sueño. En el tratamiento tenemos que limitar la exposición a los alérgenos, por ejemplo, tenemos que aislar el colchón, la almohada, se tiene que lavar la ropa con agua caliente mayor a 54,4 grados centígrados. Si hay mascota, entonces se tiene que retirar la mascota de la casa. También ayudan los filtros de partículas de alta eficiencia. Y bueno, en medicamentos se pueden utilizar los antihistamínicos, sobre todo los de segunda generación, que son los no sedantes. También podemos utilizar pulverizador nasal anticolinérgico, descongestionantes nasales como oximetasona y fenilefrina. Estos se tienen que usar al menos 5 días. También se puede utilizar prometasona, triamcinolona y flunisolida. Ahora pasamos a la hipertrofia adenoidea. La adenoides es un agregado único del tejido linfático localizado entre el pliegue nasal y la pared posterior de la faringe. Su función va a ser inducir la inmunidad secretora y regular la producción de inmunoglobulina. Las adenoides van a disminuir de tamaño a los 5 años y desaparecen en la adolescencia. Bueno, esta hipertrofia va a ser un proceso inflamatorio crónico y se da en la edad de 3 y 6 años de edad. Su clasificación es grado 1, grado 2 leve, grado 3 moderada, grado 4 severa. La clínica, por su localización en la nasofaringe, cuando hay la hipertrofia adenoidea, limita el flujo de aire y puede dificultar la respiración y provocar problemas que obligan al niño a respirar por la boca. Por eso vamos a presentar, se va a presentar síntomas nocturnos como ronquido, sueño intranquilo. El niño puede presentar pausas o apneas de más de 5 segundos y desaturaciones de oxígeno. Y los síntomas diurnos: va a haber dificultad respiratoria, la voz va a ser gangosa, va a haber problemas en el rendimiento escolar, hipersomnia. Y bueno, el diagnóstico es clínico y se tiene que hacer un examen de la cavidad bucofaringea para determinar la hipertrofia. Y el tratamiento, se puede utilizar esteroides orales que van a estabilizar el rompimiento de la membrana fosfolipídica, pero el principal tratamiento es la extirpación quirúrgica de las glándulas adenoides. Luego pasamos a la sinusitis, que es una inflamación de origen infeccioso de la mucosa de los senos paranasales. La etiología, se da por Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae y Moraxella rallis. Los tipos de sinusitis se determinan por el tiempo: sinusitis aguda menos de 30 días, subaguda de 1 a 3 meses y la crónica mayor a 3 meses. En cuanto a la fisiopatología, va a haber una obstrucción del orificio y va a causar una reducción del aclaramiento ciliar y aumento de la cantidad de viscosidad y secreciones. Y como hay una retención de estas secreciones al interior de los senos, va a favorecer que se produzca una infección bacteriana. Y va a haber también una inflamación. El cuadro alérgico, hay congestión nasal, rinorrea purulenta, fiebre, tos. También es menos frecuente, puede haber halitosis, hiposmia, edema periorbitario. Se hace una transiluminación y muestra un seno opaco que transmite poca luz. Y los patrones indicativos de sinusitis son la presencia de congestión nasal, rinorrea de cualquier tipo, tos diurna durante más de 10 días sin mejoría, síntomas intensos o temperatura mayor o igual a 39 grados centígrados y secreción nasal purulenta durante 3 días o más. Bueno, el diagnóstico es a partir de la persistencia de los síntomas de una infección de las vías respiratorias superiores, presenta tos, rinorrea durante más de 10 días sin mejoría o síntomas respiratorios graves y la fiebre, que es durante 3 a 4 días consecutivos. Y los hallazgos radiológicos: se hace una radiografía simple de los senos que comprende la opacificación, engrosamiento de la mucosa y también va a haber la presencia de niveles hidroaéreos. En cuanto al tratamiento, tratamiento inicial es con amoxicilina de 45 miligramos por kilogramo por día, dividido en 2 dosis iguales. En el tratamiento alternativo para los niños alérgicos se pueden emplear cefdimir, cefuroxima, acetilocefodoxima,
Para la sinusitis frontal se puede empezar con ceftriaxona hasta conseguir la mejoría clínica. Por último, la otitis media, que vamos a ver que engloba dos categorías principales, que es la otitis media aguda o supurativa, que se acompaña de derrame en el oído medio, y la otitis media con derrame. Esta otitis media es la causa más frecuente de hipoacusia adquirida en la infancia. Vamos a ver de que la frecuencia de la otitis media es mayor en los 6 a 20 meses de vida. Las posibles causas va a ser la inmadurez del sistema inmunitario, los factores desfavorables, el sexo es mayor en niños, el nivel socioeconómico bajo, con acceso limitado a la asistencia sanitaria, la lactancia materna es un factor protector, un factor de riesgo es la exposición del humo del tabaco o exposición a otros niños, se presenta más en los meses fríos, y también es mayor en los niños con anomalías congénitas, por ejemplo, en los lactantes con hendiduras palatinas no corregidas, anomalías craneofaciales y en el síndrome de Down. Una característica en común es de que hay una deficiencia de la función del atrón eustaquio que predispone a los niños a las enfermedades del oído medio, y es por eso que presenta menor eficacia a la hora de ventilar el espacio del oído medio. Las manifestaciones clínicas, bueno, en la otitis media aguda es la talgia, que se presenta con irritabilidad, cambios en el hábito del sueño, alimentación. El niño va a llevar las manos a la oreja y va a dar tirones. Y en la otitis media con derrame va a haber hipoacusia y también alteraciones en el equilibrio. El diagnóstico en la otitis media aguda, bueno, el martillo puede estar oculto, bueno, lo voy a señalar con el puntero. Es esta foto, el martillo puede estar oculto, el tímpano puede presentar un aspecto abombado, parecido al de una rosquilla, con una depresión central en algún lugar del orificio, y también va a haber eritema. Y en cambio, en la otitis media, en la otitis media con derrame, que sería esta foto de acá, vamos a ver de que no va a haber eritema a comparación de la otitis media aguda. El abombamiento de la membrana timpánica va a ser escasa o va a ser ausente, y el tímpano va a estar retraído. En cuanto al tratamiento, en primer lugar se tiene que evaluar si hay dolor presente. Si el niño tiene dolor, se puede dar paracetamol y ibuprofeno. Y bueno, y para mejorar la infección se tiene que dar un tratamiento antibiótico, y esta tiene que ser por una duración de 10 días hasta notar mejorías. Eso es todo, doctor. Sigue mi compañera Daniela. Ya, muy bien. Bueno, ahora me toca explicar la parte de dermatitis atópica. Con una pequeña introducción, la dermatitis atópica va a ser un proceso inflamatorio de la piel que va a estar caracterizado por un intenso prurito y la piel seca, que va a presentar una evolución crónica y va a cursar en forma de brotes. Es la enfermedad crónica de la piel más frecuente en la infancia. Con respecto a la epidemiología, se puede presentar en sujetos de todas las edades, pero ser mucho más frecuente en niños, y el 50% de los casos de esta patología se van a presentar durante el primer año de vida. La etiopatogenia de la dermatitis atópica va a basarse básicamente en 3 factores. El primero, la predisposición genética; el segundo, la disfunción de la barrera cutánea; y el tercero, la inflamación persistente de la dermis. Con respecto a la predisposición genética, van a existir múltiples mutaciones en bastantes genes, pero el factor genético mejor conocido va a ser la mutación del gen de la filagrina. Y también, si el paciente tiene una historia familiar de esta enfermedad, va a predisponer con una prevalencia que se estima en alrededor del 60%, y si ambos padres la poseen, va a tener una prevalencia que va a alcanzar hasta el 80%. Y también va a haber una mayor asociación si es que la madre es la afectada, y sobre todo si va a presentar manifestaciones graves de atopía. Con respecto a la disfunción de la barrera cutánea,
esta se va a presentar más en lo que vendría a ser la piel seca, ya que va a ser más permeable a las sustancias atópicas y va a facilitar la penetración de múltiples alérgenos, irritantes y patógenos del medio ambiente. Esta disfunción de la barrera cutánea se va a reconocer como un hito fundamental para el inicio y progresión de la dermatitis atópica. Y por último, el último factor grande que va a contribuir a la patogenia vendrá a ser la inflamación persistente de la dermis, ya que existen múltiples estudios que van a sugerir que la activación de los linfocitos T va a ser bifásica con un infiltrado inflamatorio inicialmente al inicio con linfocitos T helper 2 y después se va a compartir en linfocitos T helper 1. Con respecto al diagnóstico clínico de esta patología, se va a basar en un conjunto de síntomas y signos clínicos, ya que la piel no va a tener una afectación característica típica. Se van a utilizar criterios diagnósticos que vamos a ver a continuación. Y la presencia de prurito y lesiones eczematosas crónicas o recurrentes con morfología y distribución típicas en pacientes con antecedentes de atopía van a ser esenciales para el diagnóstico. La lesión básica de esta patología va a ser el eczema mal delimitado, que se va a acompañar de intenso prurito. Y las lesiones se pueden clasificar de acuerdo a su tiempo de evolución, como en agudas, subagudas y crónicas. Aquí tenemos algunos ejemplos en la pantalla de lo que vendría a ser, por ejemplo, agudas, como eritema, vesiculación, subagudas, como pápulas, descamación, y crónicas, como liquidinificación, engrosamiento de la piel. También en lo que se encuentra en el diagnóstico clínico, vamos a ver las fases clínicas de esta patología, ya que las lesiones van a tender a variar con la edad del paciente. Existen 3 fases grandes, clínico-evolutivas: la fase del lactante, la infantil y la del adolescente o el adulto joven, ¿no? Como vemos en la pantalla, ahí sale la del lactante, que involucra las edades de 0 a 2 años, la infantil de 2 a 12, y así sucesivamente, y vemos cómo las lesiones características van cambiando, ¿no? De inicio del lactante, un eczema exudativo, a la fase infantil, un eczema subagudo, y por último, en la fase del adolescente o adulto, el eczema crónico con liquidinificación. Aquí tenemos los criterios diagnósticos de Hanifin y Rafka. Para el diagnóstico de la dermatitis atópica, contamos con lo que son criterios mayores y con lo que son criterios menores. En lo que son criterios mayores, se tiene que presentar 3 o más de estos criterios. Algunos de estos criterios mayores vendrían a ser el prurito, la morfología y distribución típicas, el carácter crónico recidivante y la historia familiar o personal de atopía. En los criterios menores, el paciente tiene que cumplir 3 o más de los siguientes criterios menores, que les dejamos la lista ahí, que son bastantes. Y con lo que respecta al tratamiento de la dermatitis atópica, este va a ir dirigido básicamente a reducir los síntomas, que vendrán a ser el prurito cutáneo y el eczema, y prevenir las exacerbaciones. Los 2 pilares fundamentales en el tratamiento médico son la hidratación adecuada de la piel y el uso de corticoides tópicos, pero en casos mucho más graves también se puede emplear otras terapias como fototerapia o tratamientos sistémicos. El tratamiento se va a basar básicamente en lo que va a ser la educación del paciente y su familia, ya que la familia tiene que entender que es una enfermedad crónica, que no va a tener cura, pero que puede mejorar con la edad si es que se realiza un correcto tratamiento. Otra cosa que también va a involucrar el tratamiento es evitar las exacerbaciones, ya que se debe evitar todas aquellas situaciones que puedan alterar la barrera cutánea. Por ejemplo, bañar al niño muy frecuentemente y no hidratarlo con cremas hidratantes o emolientes. También cuando el niño se encuentra en ambientes con muy poca humedad, cuando el niño tiene la piel seca, una sudoración abundante, el uso de suavizantes y detergentes. En este tema de evitar exacerbaciones, se observó también el papel de los aeroalérgenos, pero sin embargo existe una controversia si es que estos aumentan o no las exacerbaciones. En cuanto a los alérgenos alimentarios, aproximadamente el 50% de los niños con dermatitis puede estar sensibilizado a alérgenos alimentarios, pero no se le debe quitar al niño ningún alimento hasta tener un diagnóstico o una fuerte sospecha diagnóstica de que el niño es alérgico a algún alimento. Otro pilar fundamental del tratamiento vendría a ser restaurar la barrera cutánea,
y la hidratación abundante de la piel, como por ejemplo le vendría a ser los emolientes, que van a proporcionar a la piel una fuente de lípidos exógenos, mejorando las propiedades de barrera. También se tiene que controlar el prurito, ya que va a ser el síntoma clave para evaluar la respuesta al tratamiento con corticoides tópicos, y hasta que este no desaparezca, no se debe dejar la pauta del corticoide. Y los antihistamínicos a dosis habituales no suelen ser muy eficaces y solo se recomiendan si es que tienen efecto sedante unidos al tratamiento tópico farmacológico. Por último, también se tiene que tratar las infecciones cutáneas si es que existiera. Y aquí tenemos el tratamiento más importante en lo que vendría a ser la dermatitis atópica, que vendría a ser los corticoides tópicos, que estos nada más se van a utilizar en lo que son los brotes de la dermatitis y se van a aplicar 1 o 2 veces al día en un periodo inferior a 2 semanas. El vehículo del corticoide va a depender de la localización y el tipo de eczema. Como vemos en la pantalla tenemos lesiones exudativas y crónicas, ¿no? Para las exudativas se utilizará preferentemente crema o emulsión. Para las crónicas o liquidificadas recomiendan pomadas y ungüentos. Y la potencia elegida del corticoide va a ser en función de dónde se encuentra la lesión. Por ejemplo, cara, axilas, ingles y genitales se utiliza una potencia baja, y si es que no hay una respuesta se puede subir a una potencia media del corticoide. En lo que vendría a ser tronco, extremidades y cuero cabelludo se puede utilizar potencia media, y si no mejora subir a una potencia alta. Eso es todo, doctor. Muchas gracias. Ya, muy bien. Bueno, realmente el tiempo ha sido muy corto para todo lo que se tiene que explicar en este problema, pero tienen una visión bastante interesante, ¿no? Me hubiera gustado que en microbioma y problema de alergia se hubieran dedicado más a describir la relación entre ellos, ¿no? Yo sé que es un tema muy nuevo para ustedes, ¿no? Pero eso es lo novedoso. De ahí es que se hable mucho del parto por cesárea y de la leche de la mamá, que no sea de la mamá, perdón, durante las primeras 24 horas como desencadenantes de las alergias, ¿ya? Igualmente, cuando se ha hablado de los problemas respiratorios, ¿no? Sinusitis, por ejemplo, y otitis, más que problemas infecciosos, lo interesante hubiera sido relacionarlo con los procesos inflamatorios, que es lo que produce la alergia, ¿no? La alergia no va a producir otitis media de por sí, ¿no? Pero sí produce el fenómeno inflamatorio, que es la causa que puede condicionar una otitis media infecciosa. Bueno, en cuanto a la dermatitis atópica, me parece que ha sido la exposición muy interesante, refuerza lo que se ha dicho en la clase teórica el día de ayer y lo que estamos hablando en las prácticas, pero sí yo haría una observación de los corticoides. Normalmente, doctora, no se va subiendo de potencia de corticoides, porque el corticoide va a destruir la piel al final de todos, ¿no? Entonces hay otros métodos que justamente les sugeriría, ¿no? En la práctica, que deben derivarlo al dermatólogo. ¿Por qué? Porque la tentación siempre es usar corticoide, y recuerden que el corticoide tiende a producir, ¿no? Adelgazamiento de la piel, ¿no? Aumento del cuadriculado de la piel, ¿no? Hacerla más sensible a infecciones, todo. Y si lo usamos en forma crónica, existe el peligro que vamos a dañar esa piel, ¿no? Entonces, hay otros esquemas de tratamiento que ya corresponden a un dermatólogo. Yo le sugeriría que si no mejora con un corticoide tópico, el que ustedes disponen en una posta o un centro de salud, y las indicaciones coadyuvantes de hidratación, cremas hidratantes, ¿no? Derívenlo al dermatólogo para no cometer una iatrogenia, ¿ya? De todas maneras, queda abierta la curiosidad para ustedes, ¿no? De leer todo lo novedoso que está apareciendo de alergias. Mire, veo ahí 2014, que en realidad ya eso está un poquito lejano con todas las novedades que hay en cuanto a alergias, y también bibliografía 2020, que eso es muy importante, ¿no? Entonces, muy bien, señores alumnos, ¿no? Siendo ya pasado el tiempo de la hora, muchísimas gracias por su atención, felicitaciones al grupo en general, ha sido muy concreto, sabemos que ha sido bastante complejo resumirlo, ¿no? Y que revísenlo para el día del examen, ¿ya? Muchas gracias, estaremos viéndonos ya el día del examen con todos ustedes.
Hasta luego, señores alumnos. Hasta luego, doctor. Gracias. Ya, Hasta hasta luego, luego. doctor. Hasta luego. Ya, hasta luego, hasta luego.